cuenta esto, nosotros cometimos un error en ese momento de cómo se comunicó. Sí, en realidad un error legal, porque la ley dice una cosa y en ese momento Cruz, que era el inspector jefe, ¿no? Cruz. Claro, Rubén Cruz, ¿Sí? la aplicaba a la inversa. Pero sumado a que era eso, uno de los yo problemas, ni siquiera voy sobre la sí. parte de técnica judicial, sino sobre Sí. la parte social de hablar con la gente. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y hoy yo creo que se aprendió eso. ¿Sí? Se aprende que primero tenés que también llegar a consensos, a comunicar de la mejor forma posible a una comunidad. Sí. Y hoy cuando se habla de eso, no se tiene ni en cuenta, o sea, pues no se habla de cómo se va a afectar a la familia, cómo va a afectar a la población, si eso va a ser algo que se trata, qué se hizo para evitarlo. Sí, se dice que es una cuestión económica nacional. Todo Ahí bien. hay un error totalmente grotesco. Claro, de tirarle la pelota. Hay una crisis económica, pero la decisión es provincial. Sí. O sea, entonces, eso es lo que yo demando del Ejecutivo Municipal. Sí. Que se ponga como realmente lo eligió la gente para gobernar, que gobierne. Sí. Que se haga cargo. Sí. No se hace cargo. Esto porque viene con la polémica de aquella decisión que se tomó en Castilla, había sido, ¿no? Castilla y la Escuela 42, que fueron por ahí como los puntos. De fusionar cursos, era quinto, lo podían fusionar con sexto, era así, ¿no? En ese momento. Castilla y la Escuela la sesión de clases en la Escuela 42, sí. Ahora, si los números de los pibes, de la matrícula, digamos, para hablar bien con propiedad, es baja, ¿por qué no se puede? Digo, no sé si fusionar distintas años, no sé, porque a lo mejor es más complejo. Y eso funciona más en escuelas rurales. En escuelas rurales a lo mejor sí tenés pero sí puede fusionar divisiones acá en la localidad cuando la matrícula es poca. Yo digo, la realidad va a marcar. Digo, esto porque está asignado por la polémica, porque viene de que se le cayó mucho a la gestión de Vidal por esa fusión y ahora lo está haciendo el gobernador Kicillof. Digo, me parece que está justo en la polémica también. Pero para mí, los que estamos afuera, para mí no es tan complejo. En la realidad, lo venimos hablando, la realidad va a marcar si se tiene que fusionar. Si son 12 pibes en el aula, y bueno, va a haber que funcionar. Y si no, debatan y hagamos cursos de 16, 17 pibes por división. Hay un cambio que yo creo que hay una discusión que se tiene que dar profunda en la educación de la provincia de Buenos Aires. La del país. No era para entrar en eso, sí, pero como es provincial la educación, puntualmente en Buenos Aires, porque en otras provincias creo que funciona también distinto en algunos casos, pero puntualmente en la provincia de Buenos Aires me parece que hay una discusión que viene de años y creo que también se va marcando mucho la dinámica, o sea, en la actualidad, más allá de la baja natalidad que se nombró, también hay una cuota de deserción que no sé si se está trabajando en lo local. Yo me acuerdo, y algo para rescatar. ¿No se está trabajando, perdón? No sé si se está trabajando. Okay. Lo que digo yo y lo que decía es, si la jefa distrital, Andrea Castronuevo, hicimos esto. Sí. No sé si se fue a buscar a pibes para que estaban fuera de la escolaridad para integrarlos y que se evite esto. O sea, no sé si capaz se hizo. Los equipos lo hacen en general en las escuelas. El tema es que lo charlábamos el otro día en el aire. La situación económica de cada familia es tan compleja que los pibes terminan decidiendo y las familias acompañando esas decisiones, ¿no? Pero a veces tampoco dan abasto. Yo creo que hay situaciones en lo que los equipos igual faltan. O sea, por eso digo que hay una discusión de educación que hay que dar. Totalmente. Pero una discusión más profunda. Yo lo que apuntaba con esto es el gobierno se tiene que hacer cargo de lo que tiene que responder. Sí. En el caso del gobierno local se tiene que hacer cargo de los números, de ser claro y transparente con la sociedad. En este caso la gestión municipal, que también es una persona de Chacabuco la que está al frente, por lo menos para dar respuestas, también se tiene que hacer cargo de lo que le toca. Sí, creo que claro, que hay que ser el mismo, ¿no? Cuando sos gobierno, cuando no, hay que tratar de ser lo mismo, ¿no? Pues si vos gritabas en ese momento, claro, ahora te encontrás en una situación de fusión, pero bueno, entra en la polémica, pero la realidad va a marcar el camino, creo, ¿no? Sí, no son por ahí en realidad la verdad es lo que decías vos, Caco, hace un ratito, ¿no? Tirar la pelota para afuera no te... En este caso, ¿quién tiró la pelota para afuera? ¿Quién creen que tiró la pelota? Y en las declaraciones, claro. Andrea Castro, hablando de contexto económico y la baja escolaridad. No, en realidad como que la decisión era culpa de Nación y en realidad tiene que ver con un contexto es culpa amplio. de Nación por el contexto económico. Hay una baja en la participación en lo que decía, pero la decisión después de dónde se recorta
es del gobierno municipal. Ok. O sea, vos tenés menos ingreso en tu casa. Sí. Bueno, elijo, gasto menos en esto, gasto menos en esto. Exacto. O sea, el que elige fusionar cursos y recortar en educación es el gobierno provincial. No es que mi ley te baja la coparticipación y te dice recortar en esto. Sí, No, eso. está bien, Y también la provincia se ha endeudado en, Sí. Pero si yo te hago en mierda- cantidad como para sostener si hago mierda la económicamente esto. economía del país, digo, va a traer consecuencias. Si hago mierda a las pymes, si hago mierda a la industria, digo, va a traer consecuencias. Obvio. Es lo que está haciendo el gobierno nacional, digo. Por eso digo, a lo mejor no coincido con Sí, Andrea pero Castronuevo, pero coincido por ahí un poco en lo que dice Mariano, ¿no? En toda esta nota. Hay Sí. que saber a dónde destinar los recursos. Yo, acompaño en un montón de cosas a la gestión de Kicillof, Sí. pero el otro día miraba por unas formaciones que ofrecían, digo, la inauguración de un montón de escuelas nuevas. Ahora no sé si está siendo necesario. obvio. Digo, obvio. entonces, ¿qué vamos a destinar? ¿En armar nuevas escuelas? ¿En crear centros, no sé, o un montón de propuestas educativas para paliar situaciones en vez de acompañar los sueldos de los docentes, Ahora mejorar las escuelas que la- ya tenemos? La realidad nos hizo mierda. Más equipos. Más equipo, La digo, hay sí. un montón de puntos a El donde mundo, apuntar. el mundo y la actualidad y la realidad nos hizo mierda un concepto que estaba bien, abrir escuela estaba Sí, bien en un Sí. momento. bueno, pero en este Sí, momento ahora entiendo puntual que no, yo no creo estaría que siendo hizo mierda ese eso. concepto, porque digo, ahora hay menos matrícula, menos natividad, digo, Está bien, yo creo que esto de la baja natalidad y la situación en la cual nos encontramos en relación a las escuelas, a la cantidad de gente que hay en un curso, podría ser un motivo para poder aumentar la calidad educativa. bueno, Sí. Digamos, es cierto Por eso. que hay cursos que por ahí funcionan con menos gente, que pueden llegar a ser fusionados, pero también esto te habilita la fusión de cursos que por ahí, no sé, llegan a 16, 15, 17 Sí. personas, ¿Y? que te lo fusionan con otro que tiene 15, 16, ca- 17 caemos otra personas vez y te en 30. pasás a un curso de más de 30 personas. Es muy difícil. a ustedes los complica es un muy montón. difícil en este momento, siempre Igual lo fue. los números son más chiquitos de las escuelas. No sé, yo... ¿Qué números hablas, Delphi? Perdona, No, ¿qué te imaginas? ¿Cómo- en, qué sabes? en algunas escuelas prácticamente no hay inscriptos. No, por eso ejemplo, es en cierto, los primeros sí, en años. eso Claro, estamos- sí, sí, en ahí eso hablan estamos de de 2 o acuerdo. 3 inscriptos por alguna, ¿no? Claro, en algunas sí. En algunas Sí, En escuelas eso sí, estamos sí. de acuerdo, pero hay de las dos Sí, maneras, están digamos. las dos formas. Cursos con menos cantidad de chicos, igual mejor calidad educativa, Obvio, yo en eso un no hay, momento no hay planteaba duda. eso. ¿Por qué no Sí, aprovechamos es y mejoramos la calidad? En vez de tener 30, tenemos 16, como decía vos, Chelo. Es el número Digo, ideal. Está diría. bien. Digo, igual la realidad está cambiando día a día, ¿no? Seguro. Digo, no, Sí. no es. Bueno, tuvimos una ley educativa que funcionó un montón de tiempo y ahora parece que hay que hacerle. Sí, pero como dice Mariano, hay que volver a revisarla, ¿no? Porque los tiempos también cambiaron Claro, y claro, nada, se entiendo. nos exigen un montón de cosas a los Sí, docentes sí. que no. Por no eso sé si digo, corresponden. entiendo que hay que ayornarse a. Sí. Bueno, a la nueva En realidad. relación después a lo del hospital, ¿vos crees que que haya algún efector privado, o si lo hubiera en algún momento, eso se redundaría en la quita de esta tasa, de este impuesto municipal? ¿Ayudaría a que esto no exista? Después me pego a esa pregunta, pues está buena. Te puedo decir que por mi corta edad y experiencia, Una vez que porque ya... hay cosas Una vez que la tenés. ¿no? porque Ya yo está. por ahí y voy a impuestos nacionales inclusive. O sea, generalmente cuando ingresa algo después no sale. Por eso. A nivel, Es te digo, a difícil. nivel general Claro. en la nación. Sí, ¿sí? sí. Pero puntualmente en este caso yo creo que no tendría que existir en este momento Ahora, ni a futuro. Y ahí me pego a la pregunta del Chelo. Esto de que el municipio sea el único efector de salud, ¿no justifica que haya que, digo, no sé, colaborar o ayudar de alguna forma? Hay muchas, más allá de Entiendo que- de la parte técnica, Sí. yo te voy a poner la parte, si se quiere, de la persona de a pie. Lo he charlado con gente que va Sí. la guardia, se atiende, o van los hijos. Nosotros Tienen yo voy al OSDE, hospital. declaran OSDE, y el municipio Sí. le cobra a OSDE esa atención. Exacto. ¿Sí? Exacto. Sumado a que de provincia llega una coparticipación por la cantidad de camas que tenés, por la cantidad del servicio que vos brindás. O sea, hay una cantidad de recursos que a vos te llegan solamente por ello de vos tener el hospital. Bien, ¿sí? exacto. Sumado a que si vos tenés una buena cobrabilidad y si vos le exigís a la persona, yo me he ido a atender a la guardia porque una vez me corté hace un tiempo. Sí. Eh, Con la obra social, presentaste. Tengo IOMA, Sí. presenté IOMA y eso después tendrá que cobrarle el municipio IOMA. O sea, pero yo creo que lo mismo con PAMI, lo mismo con obras sociales. O sea, hay una responsabilidad del municipio cobrar eso. Entonces, ingresos por salud tiene. No digo que después comprima la cantidad y la velocidad de atención. Ujú. ¿Sí? O sea, después lo que puede Claro, generar un factor claro. de salud. Tener una guardia externo. cargadísima, tener una guardia cargada. Claro. Claro. Te puedes, o sea, en la cantidad de camas que vos tenés disponible, o sea, te puedes generar eso, pero la atención que vos brindas está, no digo que esté cubierta, pero sí está respaldada con un ingreso que se demanda a eso.
Y vuelvo a insistir con esto, o sea, el municipio cobra mucho y ingresó más de lo que se venía ingresando en años anteriores. Entonces, yo creo que volvemos con lo mismo. Si la claridad estuviera en los números, fueran claros los números hacia en la sociedad, podríamos quizás discutir con, bueno, te digo, mira, ingresa tanto, hay tantos empleados, sí, la verdad que necesitas poner una tasa porque el ingreso es menor, pero la discusión no está dada en ese sentido. Claro. Es todo opaco, se discute en una oscuridad total. Entonces, si ponemos y planteamos una discusión con ciertas luces, en decir, che, bueno, me parece que en este momento es necesario que por un tiempo se cobre más, pero en este caso puntual no creo que sea el momento, ni creo que en ningún momento se necesite cobrar una tasa de salud. Claro, ¿sí? Claro. Bien. Porque el municipio cobra, recibe por tener el servicio. Claro, tener los números claros a eso. Tener una ecuación, digo, de hasta dónde, de qué, pero bueno, sería marcarían la cancha también, ¿no? También un poco gestión o cuestión, mejor dicho, de generar esas estrategias para armarlo desde el Consejo Deliberante con opciones legales que involucren no solo a este gobierno, sino a este gobierno en adelante. Eso es lo que creo. Algún tipo de exigencia por parte de los concejales que se pongan de acuerdo y decir, bueno, pasa desde que hay ahora una discusión más, ahí entre la autonomía de los municipios y cuánto realmente vos le podés exigir. O sea, hoy al no haber una autonomía completa y depender de provincia, yo creo que la exigencia tiene que ser a nivel provincial. ¿sí? O sea, tiene que estar exigido por la provincia de Buenos Aires que todos los municipios tengan que responder de tal forma. Que es algo más complejo. Obviamente sí, es más complejo, pero... Y creo que también se tiene que dar a nivel nacional con lo mismo. Pero entiendo que es algo que, como estábamos hablando, molesta tanto al partido cuando gobierna obviamente, como cuando es oposición, digamos. Así que quizás... sea un buen momento, por lo menos, de poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y ver... Sí, comparto. Sí, total. Y legislar para adelante también, ¿no? Sí. Exacto, con el ejemplo. Como si es algo de lo que se agarran desde todos los frentes, bueno, entiendo que estarían todos de acuerdo en que esto funcione de esa manera. Claro. Se legisla para adelante, como dice Caco, con consenso, insisto. O sea, si es algo que estamos todos proponiendo o estamos de acuerdo en esto, se va a sostener más en el tiempo y va a ser más sano para todos. O sea, va a ser más claro para la sociedad. Y eso pasa con todo en la Argentina. Yo creo que el gran problema es la dicotomía, la discusión todo el tiempo. ¿Se puede discutir sanamente la política? Sí, yo creo que sí. Yo lo hago, trato de hacerlo todo el tiempo. Yo creo que el gran mal que tiene la política argentina es el fanatismo. Seguro. Yo creo que porque la gente no es hincha de un cuadro, tiene que ser fanático yo soy fanático de Boca y yo descargo mi fanatismo ahí. Exacto. No importa que yo quiero que gane Boca, pero después en la política, si te presento un partido, yo soy razonable con, bueno, esto está mal, esto está bien, esto podemos hablarlo, esto yo no lo negocio. Esa es la discusión. No una cuestión hereditaria de hace 80 años pensamos esto, hace 80 años las cosas eran distintas. Totalmente. Va cambiando. Entonces, ser sectario, la democracia necesita esto, ¿no? Totalmente. La transparencia de números. Y necesita no sean fanáticos. Sí. Digo, la crítica construye, o por lo menos siento que a partir de la crítica uno puede empezar a pensar lo distinto. Se aprende, básicamente. También, Totalmente. Bueno, estamos hablando con el presidente del comité radical. Lo hicimos hablar como loco, ¿no? Sí, podríamos preguntarle para cerrar un poco qué opina de las declaraciones, ¿no? del inicio de sesiones de ayer del presidente. Sí, tengo una opinión que fue cambiando. En determinado momento me pareció patético. Y después, totalmente ridículo. No, eso fue al final. Ahí justo está, mirá. Claro. Creo que me parece, volvemos con la parte de la discusión política. Yo creo que no tiene sentido hablar en esos términos. No tiene ningún tipo de sentido, solamente para la hinchada no te sirve de nada. Porque hay dos cosas que a mí me hicieron mucho ruido, lo analicé, lo razoné muy corto, todavía no lo profundicé. Me parece que decir, ustedes representan el 5% a cualquier espacio, siendo el presidente de la nación, o sea, vos también representás el 5%, o sea, sos el presidente también de ese 5%. Además. Porque por un lado pedía que lo aplaudan porque era el presidente de todos, y por otro lado decía eso. Entonces, yo creo que esa forma de discusión no lleva a ningún lado cuando después le dice a Miriam lo que le dice, a Bregman, más allá de la diferencia que vos puedas tener, ni siquiera era gracioso. O sea, nada, me pareció patético por eso. Vergüenza ajena esos momentos. Claro, ¿y qué te generaron las últimas medidas del gobierno? Reforma laboral y todo esto, bajar la edad de imputabilidad de los menores. Primero me sorprende la rapidez con la que se tratan algunas cosas. La ley penal juvenil yo creo que se discutió muchas veces.
y salió muy rápido. Me sorprende eso. Sí. Yo creo que, como pasa con muchas cosas en Argentina, una cosa es la ley y otra cosa cuando se aplique. Porque lo único que va a quedar de eso va a ser la edad solamente. Pero después se habla de que cuando un menor tiene algún tipo de delinque y es juzgado por esos delitos, depende el grado del delito, la institución a donde tiene que asistir y nombre las instituciones a las que tiene que asistir. Esas instituciones hoy no existen. Claro, hay que crear todo. Hay que crear todo, hay presupuesto que tiene que estar asignado para eso, que no está asignado. Y este gobierno que sabemos cómo es con los presupuestos, que no quiere la Entonces realidad. Me parece que hay una discusión de fondo ahí que se tiene que dar en determinado momento de cómo se va a continuar, porque no creo que sea efectivo eso. Sí, solamente lo que va a ser efectivo va a ser la edad de imputabilidad. Yo estoy a favor de que una persona mata. Tiene que haber un tratamiento especial para esa persona. Exacto. Bueno, lo hablamos. Viola, entonces, acá. Pero creo que también tiene que estar garantizado que se le den los derechos que dice la ley. Claro, misma. No perseguir, no una persecución a los menores, no en este sentido. Y se tiene que dar la garantía que dice la ley. No sé si van a estar esas garantías aplicadas. Y volvemos con lo mismo, o sea, la violencia se paga con prevención, con educación. Exacto. O sea, esa tiene que ser la estructura de la sociedad. Y ahí donde, esto lo discutimos creo en algún momento, hay radicales que votaron a favor de esta ley, que apoyaron al gobierno. Digo, ¿qué te pasa cuando o lo consideras bueno? Decís, es un partido tan grande que puede llegar a pasar esto. Acá sí, pasó lo siempre. Discutimos y dijimos, bueno, pero mirá el radicalismo otra vez metiéndose en estos temas, bajando la bandera. Y bueno, creo que llegamos a la conclusión, bueno, no son los únicos, no los que están dando quórum, los que están... Pero bueno, son parte importante de este gobierno. Le están dando... No creo que sea una parte importante del radicalismo del gobierno. En cuestión de tratamiento de leyes importantes, sí, terminan ahí sí, siendo eso lo que... algunos radicales, como algunos peronistas, como algunos de PRO, es lo mismo. Pero lo que yo creo que el radicalismo tiene la posibilidad de volver a discutir ciertas cosas que lo está haciendo a nivel partido. ¿Sí? Claro. A nivel nacional está dando la discusión. Después hay legisladores que votan por sus provincias, claro, la verdad. Claro. O sea, como pasa con el peronismo. Entonces, y hay gobernadores y hay radicales. Esta discusión se da también en los 90, lo decía Alfonsín. O sea, tenés 3 tipos de gobernadores. Justamente gobernador con la misma cantidad de provincias en ese momento. Tenía 5 gobernadores. Tenía 2 que estaban a favor del gobierno, 1 que estaba dudando y otro que estaba en contra. Entonces, y pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Me parece que la discusión partidaria pasa por otro lado, los partidos políticos tienen una profunda crisis, la misma crisis que tiene la sociedad y la democracia. Y yo creo que hay una discusión muy profunda acá para dar, más allá de la forma del presidente. Creo que no se sostiene ninguna reforma laboral ni ninguna modificación positiva económica que surja si no hay instituciones fuertes. Si no hay partidos fuertes, si no hay instituciones fuertes que sostengan los cambios que se generan. ¿Sí? Si no hay un debate constante, cada 10 años se va para un rumbo. Pero esto habla de sindicatos también fuertes, ¿o no? Todos, pero la responsabilidad de que los sindicatos sean lo que son hoy también es responsabilidad de los trabajadores y los sindicalistas. Seguro. O sea, sí. Porque se habla mucho también de la política, tampoco los sindicatos son parte de la sociedad y al igual que como se le exige, y estamos hablando de la transparencia de la política, de las administraciones públicas. Sí, parece que hay dirigentes que no se les cuestiona nada. También hay que exigirlo a los sindicatos. Cuando el radicalismo trató de modernizar eso y democratizarlo, inclusive a favor de muchos sindicatos de izquierda que están afuera de los sindicatos, no pudimos por trabas en ese momento. Y creo yo que hubiera sanado parte de la discusión, porque no estaríamos hablando de personas que hace 40 años están en los cargos y que hoy no representan a nadie. Porque justamente sí, los máximos dirigentes le dan la posibilidad, cuando el presidente dice que tiene el 50% de la gente en negro, que es real, también es parte por el sindicalismo. ¿Sí? O sea, porque no ha votado o ayudado en muchos momentos como corresponde al trabajador. Como lo que hablamos recién en Chacabuco. O sea, son cómplices o conniven con el gobierno de turno si son favorables a ello o no. Eso es real. O sea, la discusión hay que darla. Hay muchas cosas, es muy difícil todo, porque hay muchas cosas para modificar y que están enquistadas en el gobierno y en el sindicalismo y en la política argentina hace muchos años. Entonces, después que el gobierno venga a vender la casta y demás, cuando son parte, cuando está Bullrich, cuando está Scioli, me parece que la discusión pasa por otro lado.
yo me hago cargo de los errores de partido, tanto local como nacional, y hay cosas que comparto y cosas que no. Pero ¿sentís que desde las bases, desde acá, desde las ciudades? Yo creo que sí, y lo discutimos en la última reunión. Claro. Me parece que... bueno, se nota una actitud más confrontativa con el gobierno local, digo, de parte del radicalismo acá de Chacabuco, ¿no? Sí. Digo, decidieron salir un poco, ¿no?, a combatir, me parece. Sí, yo creo que... Y a marcar postura por ahí. En es realidad no sé si es parte de combativo, me suena medio fuerte. Pero es política, Delphi. Sí, por eso digo, es bueno, enfrentar políticamente. Pero Digamos. por ahí estamos acá, marcan nuestra como posición una es postura esta. distinta a la del gobierno. Y en relación última de Dale. mi parte a la reforma laboral, Mariano. Me parece que... Sí, No, dale. me parece ¿Qué que... opinaban, era? Sí, la reforma lo discutíamos el jueves, como te decía, cuando hablábamos de un poco de política nacional. La reforma no alcanza, no es necesaria solamente por tener una reforma laboral, que hoy hay una reforma laboral en la Argentina que a partir de, que a partir de la semana que viene el comerciante sepa que hay una reforma laboral, que es la ley es tal, no va a tener más ventas. Y una pyme va a contratar, o sea, la pyme no va a empezar a contratar a partir de ahora porque hay una reforma laboral, ¿no? Porque la ley cambió. Sí. O sea, va a aumentar el empleo cuando haya producción, cuando haya un sostenimiento económico. Sí, la ley en sí no va a generar puestos de trabajo. Eso es lo que decís, ¿no? Tiene que ser una reactivación económica. Y a su vez con estas condiciones. Pero es lo que decíamos siempre, la ley se está discutiendo más facilidades para despedir empleados o para empeorar las condiciones de trabajo que para generar empleo. Totalmente. Eso es algo que venimos diciendo. Totalmente. Por Las eso discusiones que escuchamos y que tuvimos nosotros iban siempre por ese lado, que salga menos despedir gente, que sea más fácil pagarles o no pagarles, Exacto, que trabajen más horas o que no, de cómo hacer para que la producción, la cantidad de empleados crezca, se ha hablado muy poco. Exacto. Y bueno, por eso le planteaba lo de radicales votando esta reforma, que para algunos como nosotros no va a traer puestos de trabajo ni de casualidad, pero vos hablás de una reactivación económica que eso sí genere, y a lo mejor genere las condiciones de esta ley como para que los empresarios no creo animen. que pase. O sea, no creo que con esta ley se reactive la economía. O sea, no creo que solamente con esta ley se reactive la economía. No con esta ley. Que se reactive la economía para generar puestos de trabajo. Yo creo que esta ley, como decía Chelo, hay un tercio de la población que está en blanco, otro tercio que trabaja como cuentapropista, Sí. y el otro tercio está en la marginalidad total. Entonces, la ley legisla a ese tercio, del tercio que está empleado efectivamente, y es para propiciar quizás muchas veces la facilidad en la flexibilidad laboral. Está bien. Entonces, Sí. eso no genera empleo. No, obvio. Y no ataca el problema de los otros dos tercios. Obvio. Entonces, al contrario, me parece quedan más expuestos, porque el que está en negro menos posibilidad de negociar tiene con el empleador, Eh, de sentarse a hablar. Me parece que hay una discusión que no se dio sobre eso, pero sí lo que también vamos a exigir es que se discuta una ley previsional. O sea, hoy los más afectados son los jubilados. En todo ámbito, hablábamos al principio del empleado municipal, pero por todo, o sea, la sociedad en general, los sueldos no aumentan, las jubilaciones no aumentan y las cosas aumentan. Los que son inquilinos, has visto en su sueldo o el ingreso que tengan, sí, obvio. disminuido enormemente. Los sueldos pisados y los alquileres por las nubes. Entonces, lo hablaba con comerciantes que son favorables al gobierno, que están a favor. Dice, si no aumentan los sueldos, no hay consumo. Total. Y son personas que acompañan al gobierno. O sea, no hablaba con un empresario kirchnerista. O sea, hablaba con un tipo que tiene un negocio, un comercio hace 20 años, y me dice, si no aumentan los sueldos, no hay consumo, esto se cae. Eso es lo que no sé qué va a hacer el gobierno. Ojalá funcione la economía, porque ojalá... Yo hay algo que detesto cuando me ha pasado con algunos compañeros peronistas. Ojalá que le vaya mal. Y que lo votó se joda. No, flaco. O sea, hay gente que la pasa mal. ¿Entendés? Sí, yo no creo que obvio. la gente la pase mal. Obvio. Después tendremos que discutir con el gobierno y ganarle. Pero no a costa de la gente. Eso no tiene que pasar. O sea, que explote todo. No. Hay gente que se muere en el medio. Entonces, la discusión tiene que ser Claro, de igual a igual y decir y convencer a la gente que no te quiera a vos por algún motivo. O sea, algo tuviste que hacer para no te vote. Entonces, vamos a discutir las cosas que tengamos que discutir, pero con la gente
bien, o lo mejor posible, o sea, y en todo caso que sea una transición buena o que se lleve de la mejor forma posible, o sea, la mejor forma que se pueda dar en esas circunstancias, pero no que explote todo para que... Eso me había quedado hace un tiempo de... Seguro. Porque me pasó eso. Me dice, no, que se joda porque el que lo votó... Porque lo votaron. No, Sí, flaco, no funciona así. Lo que ¿no? pasa es que uno... perdemos todos Pero sí. de esa manera. Claro, lo que pasa es que da bronca que mismo laburantes o misma gente que se pega un tiro en los pies, ¿no? Votando a el gobierno que votó, ¿no? Que ahora se queda sin trabajo, que le cerró la fábrica, que... Digo, ahí donde a lo mejor entra, bueno, pero vos lo votaste, ¿viste? Vos votaste, esto lo sabíamos que venía a ser. Vos podés tener toda la bronca que vos quieras, lo que tenés que hacer es transformar eso en generar algo para ganarle. Seguro, es seguro, eso. Totalmente. No Bueno, propiciando a que... a generar ese odio, digamos, bueno, vos te lo ganaste. No te genera nada. Claro. O sea, y hoy pasa en los dos lados, ¿eh? Pasa con el gobierno nacional, pasa con parte de la oposición. Sí, Y no le sirve a nadie eso. totalmente. O Bueno, le sirve a esas dos facciones chiquitas. agradecerte, Mariano Alaman, por estar, por Un haber placer. venido a charlar como con nosotros. siempre. Perdón la difonía. Eso fue de que un Estuvo festejo. de joda, me Estuvo de parece. festejo. Tuve un fin de... Una alegría con el casamiento de un amigo que también es oyente, así que le mando Fanático Claro. de las columnas de cine de Taru. Le mandamos un saludo Franco. grande a Franquito Ayala, que se casó este fin de semana, ¿no? Sí, sí, Así sí. es. Bueno, nos vamos a la tanda, Entre el gracias. ruido de una A guitarra ustedes. y el susurro del viento, hay un mensaje que no se apaga.